Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com. Esta tarde, mañana, estaré conversando con Omar Colín González y Ricardo Kitt sobre la divulgación y difusión científica. A lo largo de cómo vaya avanzando la conversación, estaremos entrando sobre diversos aspectos de estos dos temas. Omar. Mire, cuando hablamos de divulgación científica y de difusión científica, generalmente tendemos a confundir un poco los términos. Nos referimos específicamente a la difusión científica cuando se hace trabajo de comunicación científica, pero en el entorno científico exclusivamente. Es decir, existen muchos artículos publicados por científicos que se quedan prácticamente en su mismo entorno por ciertos motivos complejos, de complejidad también tiene que ver. Físicos se comunican entre físicos, ¿verdad? Químicos se comunican entre ellos también en muchas ocasiones. Por lo tanto, la difusión científica va un poco más enfocada a transmitir ese conocimiento dentro de su propio entorno para poder ir de la mano desarrollando la ciencia, dependiendo unos de otros. Por otra parte, la divulgación científica está enfocada a la transmisión del conocimiento científico, de alguna forma traducido un poco, digámosle así, para el vulgo, ¿verdad? Para la comunidad en general, para que cualquier persona pueda entenderlo en cualquier momento, en cualquier hora, y sin necesidad de entrar en entender tecnicismos y cosas un poco complicadas de la ciencia. Es decir, digamos como un punto de arranque, como un punto de inicio que es importante tener claro, es que hay dos actividades. Una que tiene que ver hacia el seno de la propia comunidad científica académica y otra que tiene que ver hacia afuera, ¿es correcto? Sí, digámosle que si queremos diferenciarlos de esa forma, así ocurre. A ver, entonces... Eso es más complejo. Sí, adelante, Ricardo. Por ejemplo, Charles Snow, yo le digo Carlos Nieves, Nieves porque pues, es su nombre, ¿no? Publicó hace unos 50 años un artículo que se llama El problema de las dos culturas. El problema de las dos culturas dice que en algún momento después de la Ilustración separamos como las artes de las ciencias. Pero aún así dentro de cada una de esas dos culturas se ha sobreespecializado la gente en cada una de estas. Y entonces llega el punto en donde un doctor en antropología no puede hablar con un doctor en astronomía. O sea, tiene muy pocos temas en común. Se parcializa el conocimiento. Entre más se especializa, ¿no? Entonces lo que él dice es que eventualmente surgirá en personas un fenómeno, aunque sea un imaginario social, que trate de enlazar las conversaciones entre especialistas de la misma cultura o entre especialistas de las dos culturas. Es más o menos a lo que se refiere el artículo de Charles Snow y el problema de las dos culturas. Y esto es a nivel general o a nivel global, voy a decirlo, porque en el caso de América Latina el problema de la divulgación científica es distinta. Pero vamos a decir en Estados Unidos, Canadá y Europa, la divulgación de la ciencia o la difusión de la ciencia es principalmente para que la gente pueda tener una comunicación entre esas dos culturas, ¿no? O sea, presumimos que al menos alguien es especialista en un tema, porque todos nos dedicamos a algo, ¿no? Por decirlo así. Y entonces la cuestión es buscar cómo ligar ese tema con otro tema. En el caso de América Latina, la divulgación de la ciencia nace como una crítica a los problemas educativos. Entonces voy a decir, el ejemplo clásico es el SIDA. El SIDA se identifica perfectamente en los 80, 82, 85. O sea, ya sabíamos qué tipo de virus era, cómo atacaba y cómo funcionaba. Sin embargo, en los libros de texto gratuitos en México no aparece como hasta 98. Lo que significa que 15, 16 años estuvimos perdidos sin saber qué era el SIDA y sin hacer comunicación de qué estaba sucediendo. Claro, por lo menos en los libros de texto, ¿no? De manera masiva. Así es, que es el problema de la educación, ¿no? O sea, a diferencia en Estados Unidos o en Europa, cuando sale el problema del SIDA al año siguiente ya se sabía qué era y cómo controlarlo y cómo hacerlo. Nuestra cultura impidió que se desarrollara y también la forma en que nosotros atendemos la educación es distinta. Entonces decían, bueno, para que la gente sepa qué es el SIDA, que traigan un especialista y que dé una conferencia a los muchachos en la preparatoria. Pero eso, creo yo, me estoy adelantando a lo mejor a lo que me dices, pero eso no necesariamente siempre es efectivo, ¿no? Porque a su vez de cómo está partido el conocimiento, también hay barreras para que los especialistas puedan comunicar y hacer digerible la información hacia los públicos de las diversas edades, ¿no? Bueno, justamente ahí es donde nace el fenómeno de divulgación. O sea, tú te das cuenta que no puede venir el especialista a dar la conferencia. Entonces tiene que venir alguien que, como decía, es que
vamos a decir, hay varias categorías también en la cuestión de la divulgación. Divulgación literalmente significa es del vulgo. Entonces, transformar al vulgo el discurso científico. O sea, compartir al vulgo, ¿no? Compartir al vulgo, exactamente. Pero aquí viene un ejemplo. Un ejemplo clásico también es, ¿tú qué preferirías, Abel, verdad? Que yo te dijera que tiene pancita y tiene huequito, o que te dijera que es cóncavo y convexo. ¿A ti qué te gusta? Sí, claro, lo que entendería yo más fácilmente, ¿no? Que es huequito y pan, y ¿cómo me dijiste? Huequito y panzoncito. Ok. ¿No? Entonces, en lo personal yo prefiero primero enseñar la palabra nueva que no conocían, que es cóncavo y convexo, y luego, y solamente una vez hacer la referencia que corresponde a hueco y panza, ¿no? Pero hay divulgadores que dicen, no, hay que hablarles en su lenguaje, y como nunca, o sea, discriminan y dicen, nunca van a entender qué es cóncavo y convexo, entonces nada más podemos hablarles de pancita y huequito. Entonces ahí todavía hay una lucha, porque es donde dicen traducir el lenguaje. O sea, dentro de la propia actividad estaríamos hablando hay dos corrientes. Que hay, a lo mejor ya hasta más, ¿no? Bueno, digo, por lo pronto hay, digamos, hay dos, ¿no? Uno que es la traducción al lenguaje vulgar, y la otra que es una reinterpretación del lenguaje científico para que sea adoptado. Y ahí raya un poco en la educación. Por eso digo que el origen inicial en México o en América Latina de la divulgación es una crítica al sistema escolar, a la academia. Ok, Ricardo, entonces lo que nos está planteando Ricardo es algo que tiene que ver todavía con algo, yo diría, más profundo, ¿no? Que tiene que ver con cómo abordamos el conocimiento, que tiene que ver sobre cómo expandimos lo que sabemos y luego cómo garantizamos que este saber y que este conocimiento pase a través de las distintas generaciones. Es entonces aquí donde surge, yo diría, un área de cierta especialización, que es uno, cómo compartimos con las mayorías este conocimiento que va surgiendo, y luego otro, cómo lo vamos difundiendo también en las propias comunidades especializadas. ¿Va por ahí esta situación, Omar? ¿Y cuál es tu experiencia al respecto? Mire, yo podría destacar algo ahí, porque muchas veces los divulgadores científicos, precisamente lo que decía Ricardo, les gusta o incluso tienden a creer que la gente no va a entender perfectamente el lenguaje. Y puede ser así, ¿verdad? Porque no estamos familiarizados. Yo, por ejemplo, me familiarizo con cuestiones de biología porque es lo que yo estudio, pero me costaría un poco más entender algo de astronomía, ¿verdad? Pero la cuestión aquí está en que no debemos de quedarnos como divulgadores con la idea de que siempre tiene que ser así el traducir, como le llamamos hace rato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que abordar a la divulgación como una manera de ir escalando, y no en el corto plazo, ¿verdad? No con saber divulgación, con leer un poco de divulgación voy a entender de un día para otro acerca de las supernovas, ¿verdad? Pero sí tiene que ver con esa traducción un poco para que nosotros mismos vayamos generando un poco de interés por algún tema en especial, y para que poco a poco nos vayamos adentrando a algún mundo de la ciencia, y pues realmente tiene que ver con eso. Muy bien. Entonces creo que aquí tenemos un tema que es muy interesante y que obviamente da pauta y da paso pues a una serie de retos diversos. El propio ahondar en el conocimiento nos ha llevado a perdernos en un mar, por un lado de saberes, otro, y yo diría en un mar de cómo compartirlos con distintas experiencias y demás. Parecería entonces que de cierta manera el propio científico, el educador, el comunicador tendría que asumir una responsabilidad para poder manejar diversos lenguajes e interactuar a través de distintas técnicas y metodologías sobre el saber humano. ¿Qué hay al respecto, Ricardo? Voy a decir, para cada uno de esos elementos o entes que acabas de mencionar, hay un fenómeno de apropiación social del conocimiento, que es como una... Esto, apropiación social del conocimiento o entendimiento público de la ciencia, en el caso de la divulgación científica, es como los términos más grandes que engloban a estas partes. Por eso tenemos un ejemplo. Difusión científica no es lo mismo que popularización de la ciencia o divulgación de la ciencia. Voy a decir un ejemplo claro. Estamos transmitiendo por internet. Y entonces sabemos que más de la mitad de los mexicanos no tienen acceso a internet. Lo que significa que si empezamos a hablar de ciencia, nosotros estaremos haciendo popularización de la ciencia, porque el internet es un fenómeno pop. Si fuéramos a una comunidad donde no tienen internet, donde apenas sí tienen televisión,
Entonces esa sería divulgación de la ciencia porque es un fenómeno para el vulgo, en el sentido más, no quiero ser peyorativo, pero... Sí, no, suena, etimológico. Es etimológico, ¿no? Exactamente. Tenemos otros elementos que es como popularización de la ciencia, que es lo que digo, el pop, o sea, la televisión, el radio, el internet, eso es un fenómeno pop. Tenemos difusión, que es nada más que se difunda, aunque no necesariamente se entienda, ¿no? Ahora, si queremos un conocimiento entendible y comprensible, entonces ya ahí donde cae la educación. Entonces, no es lo mismo un ejemplo, podemos hacer una broma matemática, por ejemplo, y eso no va a enseñar matemáticas, nada más va a ser gracioso, ¿no? Voy a decir, aprovecho que está la cámara, llega un matemático romano y pide 5 cervezas a los amigos, y alza solamente 2 dedos. No pegó. ¿Sí pegó o no pegó? No, porque es el 5 romano, ¿no? Entonces, ese no estoy enseñando yo matemáticas. Sin embargo, se refiere a las matemáticas y es una broma que solamente aplicaría en un sector. Claro. Entonces, histórica inclusive, ¿no? Incluso, por decirlo así, porque, bueno, todavía utilizamos como números ordinales a los números romanos, pero no hacemos operaciones matemáticas con ellos. Entonces, cada uno de esos fenómenos, como lo dijiste, o sea, mucha gente va a defender que la divulgación no es educación, para eso está el sistema educativo. Sin embargo, hemos hecho divulgación para apoyar el sistema educativo. A veces es más fácil si alguien llega a dar una conferencia y nos explica las leyes de Newton, la forma en que nos lo explica el maestro de ciencias naturales, porque originalmente era químico. Por eso a veces estamos juntando las materias y volviéndolas a separar, porque está sobreespecializado la forma de enseñar. Que ahí también, obviamente, cuando decimos que eso no es educación, tiene que ver con el esquema educativo que tenemos, es decir, con el paradigma educativo que tenemos. Y también lo que es cultura. Claro, pero pareciera que si decimos que no es porque nos estamos remitiendo a un paradigma educativo donde todavía seguimos pensando que educar es salón de clases, pizarrón, correcto, profesor, horario, calificaciones y demás, ¿no? Definir qué es la cultura, ¿no? O sea, cuando decimos solamente es música culta, pues eso varía mucho, ¿no? Voy a decir, cuando yo era puberto y estaba en la secundaria hace 20 años más, a mí me gustaban Los Ángeles Azules y muchos decían, no, pero esa música es como para el vulgo, ¿no? Y ahorita pues ya graban con las mejores marcas y llenan lugares que hace 50 años no era así. Entonces también un ejemplo, allí el fenómeno cultural también se ha movido en distintos públicos. La misma cuestión, o sea, nosotros seguimos pensando que la educación solamente se da dentro del salón de clases, pero a veces nos olvida que la educación es un fenómeno cultural que es desde nuestras casas, incluso cómo interactuamos con nuestros vecinos o cómo interactuamos con la gente que vamos caminando, ¿no? Voy a decirlo, así como a veces algunas veces visitamos algunas comunidades donde la gente se saluda, se da las buenas tardes, aun cuando no se conoce a mitad de la calle, ¿no? Y resulta que en muchos de esos lugares también la gente sabe cuándo es la fecha en que hay que sembrar y cuándo va a llover. Y lo contrario, un ejemplo, en las zonas más urbanas, pues pareciera que no nos interesa ni siquiera qué hay que sembrar o cuándo va a llover, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Vamos a ir a una pausa. Les recuerdo que estoy conversando con Omar Colín González y Ricardo Kitl sobre divulgación y difusión científica. Vamos a ir a una brevísima pausa y al regreso continuamos abordando este y otros temas más. Regresamos. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale des saversinfin.com.